Bien, tenemos en realidad dos temas. Vamos a empezar con leucemia mieloide crónica y después ya seguiremos el LC. Las dos patologías crónicas. Entonces, en primer lugar, las patologías crónicas son diferentes que las agudas. Están viendo en la parte de la clínica, incluso la clínica de presentación no es tan aparatosa como lo son las agudas. Sin embargo, el problema de las leucemias mieloides crónicas es que salvo la mieloide crónica, que ya vamos a ver, hay una posibilidad incluso de curación. En relación a la leucemia linfocítica crónica se va a mantener la de los tratamientos. La idea es disminuir carga tumoral porque la curabilidad es prácticamente nula. Y vamos a ver, depende también de la edad de presentación. La leucemia, vamos a ver los mismos linfoproliferativos crónicos generalmente se van a ver en ancianos. Por tanto, también las quimioterapias no se pueden dar de forma agresiva como aquí se puede dar en todos. Entonces vamos a ver en primer lugar, en la leucemia mieloide crónica se ha modificado muchísimo la sobrevida en relación a la terapéutica que se ha iniciado en los últimos años. En primer lugar es una expansión clonal. Cuando hablamos de clonal y hablamos de clona, estamos hablando de una neoplasia. O sea, por alguna mutación o algún problema, hay una sola clona que va a condicionar la proliferación de un tipo de estirpe celular. Estimula las células progenitoras hematopoyéticas, pero de la serie blanca, o sea, condicionando una hiperplasia mieloide. Cuando hablamos de hiperplasia mieloide, hablamos pues desde el blasto hasta el segmentado. Pero en el caso de la leucemia mieloide crónica son las formas, diríamos, maduras. Entonces hablamos de segmentado, bastón, pasamos metamielocito, promielocito, mielocito, ¿no? O sea, no la diferenciación ya con la leucemia aguda, que la proliferación clonal es son las inmaduras y que son los blastos. Acá no, acá hay una proliferación de todas las series de la serie blanca, pero en gran proporción. En desmedro del resto de células, o sea, debido a esto, como hay una gran proliferación de la serie blanca, la serie eritroide baja. La serie megacariocítica también puede estar normal, en algún momento puede incluso bastante afectada. Entonces, ¿qué va a haber? Vamos a ver característico de dónde está esa proliferación clonal, principalmente en el vaso. Por eso es que vamos a ver una de las manifestaciones más importantes es la hiperplasia, o sea, la proliferación, pero ya, no sé por qué pongan la foto, ¿compañeros ustedes? Sí. De vaso. Entonces vamos a ver un vaso gigante. Esta diferencia no es una esplenomegalia simple, es un vaso que se puede ubicar en la fosa ilíaca izquierda. Es una de las patologías que vamos a ver, la leucemia linfocítica crónica, es también otra de las patologías que va a dar esplenomegalia, pero gigante. Y en el hemograma, esa esplenomegalia gigante indica pues, que hay una gran proliferación de la serie blanca, condicionando leucocitosis. Entonces, la leucocitosis va a la par con el tamaño del vaso. Si mientras más grande es el vaso, la leucocitosis va a ser mayor. Y vamos a ver los diferentes grados de diferenciación en cuanto al hemograma. Entonces, ¿pero qué cosa es la leucemia mieloide crónica? Es una proliferación de células hematopoyéticas externas, en donde vamos a ver que toda la causa en sí de esta alteración clonal hay, y ha sido de las primeras patologías en donde se ha determinado que hay una alteración cromosomal única. ¿Qué cosa es? Es el cromosoma Filadelfia, que en realidad vamos a ver es característico, o sea, exclusivo de la leucemia mieloide crónica, no, pero sí es característica de esta enfermedad. Y vamos a ver qué cosa es el cromosoma Filadelfia. Pero este cromosoma Filadelfia, si yo voy a hacer el estudio, porque ese es el cariotipo, vamos a ver el estudio ya molecular, es la producción de una enzima, que es la BCR-ABL tirosina quinasa, a partir de esta alteración cromosomal. Y toda la anormalidad y el problema en sí que se ocasiona de la leucemia mieloide crónica es por esta BCR-ABL tirosina quinasa, que la vamos a ver cuál es su problema en ocasionar esta patología.
vemos que en relación a la incidencia, vamos a ver que global en relación a leucemias es de 6 a 10 por 100.000 habitantes. Pero si dividimos ya leucemia mieloide crónica es a 1 a 2 por 100.000, la LLC de 2 a 3 por 100.000, leucemia mieloide aguda 2 a 3 y leucemia linfoide aguda de 1 a 2 por 100.000. Entonces ustedes con este cuadro dirían, bueno, la leucemia linfocítica crónica es más frecuente dentro de las crónicas. Es que miren, esto es un artículo sacado de un estudio europeo. Y vamos a ver acá, depende de la población que se estudia. Ustedes saben que en Europa la mayor población es de gente adulta y ancianos, o sea, la tendencia es hacia el lado derecho. Es una población que su población joven está disminuyendo y la población anciana es mucho mayor. Entonces estamos la leucemia linfocítica crónica, como dijimos, más predominantemente en ancianos, 70, 80 o más años. Y por eso es que tiende a haber en Europa la población es mayor en relación a la leucemia linfocítica crónica que a la leucemia mieloide crónica es de gente adulta, no diríamos ancianos más o menos 50, 60 años. Entonces también va a depender de la población que estudiemos. Si vamos a ver ya el aspecto epidemiológico, ya en relación ya directamente a la leucemia mieloide crónica, está entre 10 a 15 casos por 10 a las 6 al año, y no hay una diferencia geográfica ni de raza. La edad media está entre 60 a 65 años en Europa, en algunos países la edad de presentación es menor. Generalmente 55 años a 65 años. Si se presenta fuera de estos rangos, vamos a ver que hay ciertas diferencias, sobre todo en los pacientes más jóvenes, en relación con la enfermedad mucho más agresiva. Y como antes, si vamos a ver el aspecto ya del desarrollo, cómo era la enfermedad antes de que lleguen las proteínas tirosina quinasas, que son los últimos medicamentos que se están utilizando, el pronóstico de vida era más o menos de 10 años, porque la enfermedad, su historia natural, va desde una fase crónica al llegar a una leucemia aguda. Entonces, si dejo la historia natural, al final una LMS va de que efectivamente el paciente pasa a leucemia aguda y muere. La proporción en relación hombres-mujeres prácticamente ya casi nos estamos igualando en general en todas las patologías. Antes había una mayor predisposición para neoplasias, determinadas neoplasias en los hombres. Sin embargo, ahora ya como ya nosotras estamos prácticamente asumiendo casi todas las actividades como los hombres, entonces las noxas para nosotras prácticamente ya es similar. Y por tanto casi todas las patologías se están igualando casi a uno. 50% son diagnosticados por examen laboratorio. Hay un periodo de tiempo en donde la fase crónica incluso pasa desapercibida. Y el paciente, o de repente es una persona que trabaja en una empresa que anualmente hace sus estudios, sus exámenes laboratorios para control del trabajador, y ahí le encuentran leucocitosis. Y la persona ni se ha percatado. Y otras veces ya se les puede encontrar que sienten una masa en el hipocondrio izquierdo, que es el vaso que crece. Entonces, salvo eso, la gran mayoría en realidad puede pasar desapercibida en la fase crónica y de repente estar muchos años ya con la enfermedad. 85% son diagnosticados en la fase crónica, porque hay un periodo largo de tiempo en el que están crónicos hasta que comienzan a hacerse toxinas. Entonces decíamos, asintomáticos, la mayoría de pacientes, pero después ya comienzan a tener ciertas molestias. Aparte del crecimiento del vaso, eso le va a causar, mientras más grande es el vaso, pues va a empezar a comprimir el estómago, por ejemplo, y por eso va a tener sensación de llenura precoz. Al proliferar pues, la clona mieloide va a disminuir los glóbulos rojos y por tanto va a comenzar a hacer anemia, y esto va a condicionar pues, todos los síntomas de anemia. Va a haber pérdida de peso por la hipercatabolia, porque hay una gran proliferación de leucocitos y por tanto el paciente va a comenzar a tener disminución del peso con hipolepsia. Entonces, estos son los primeros síntomas que incluso de repente ni siquiera van a llamarle la atención al paciente hasta que ya comienza a notar en la masa, el vaso que va creciendo rápidamente y que va a causar esto. Entonces se va a un laboratorio, una clínica, se toman los exámenes laboratorio y vamos a ver
en el hemograma puede haber anemia, puede haber ya la leucocitosis en diferentes grados, con una diferencial como si fuera una médula ósea, para ver todas las formas jóvenes, desde mielocitos, promielocitos, segmentados, todo en el frotis periférico. Puede haber trombocitosis como parte de la proliferación y estimulación de la médula ósea, y basofilia, que también es una característica importante. Los basófilos son rarísimos que veamos en un hemograma, podemos verlo muy ocasionalmente acá, también incluso es un factor pronóstico de la enfermedad. Entonces ustedes están viendo, por ejemplo, acá hay dos frotices. En el frotis del lado izquierdo, en un campo, normalmente se va a ver una o dos células. Podemos ver, acá vamos a ver, arriba es un monocito, que está del lado izquierdo, y arriba a la izquierda es un monocito, y el lado de abajo a la izquierda es un segmentado. Vemos que en cambio ustedes ven al lado derecho, en un solo campo, ¿cuántas células ven? Y si aquí nos ponemos a evaluar, tenemos segmentados, tenemos bastones, tenemos mielocitos, y esa célula grande que contiene gránulos muy gruesos es un basófilo. Entonces ahí nada más yo veo, miren, esto normalmente nosotros lo vemos en un aspirado de médula ósea, y sin embargo este es un frotis periférico de un hemograma. Entonces desde ahí ya nosotros la primera sospecha es leucemia mielodendrótica, porque las leucemias agudas yo no voy a encontrar segmentado mielocito, la encuentro en blastos. Eso es el diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos la progresión de la enfermedad, como decíamos, va a depender también, y esto la base ya ha sido con las terapias, la sobrevida ha variado notablemente. La fase crónica, miren, puede durar 5 o 6 años, ya la persona está ya muchos años con la enfermedad, y pasa a una fase acelerada, en la que se llama acelerada porque se acentúa toda la sintomatología, y si el paciente está recibiendo tratamiento, la fase acelerada, ¿cómo se va a observar? En la que ya no hay respuesta al tratamiento. O sea, cuando el paciente recibe el tratamiento, lo primero que va a sentir es la disminución progresivamente del vaso, porque se está controlando la clónica. De repente recibe el tratamiento, ya está con muchos años con el tratamiento, y el vaso comienza a crecer, o se comienza a presentar anemia, o sangrado. Entonces, manifestaciones que ya inicialmente en la fase crónica no se encontraban. Vamos a ver que eso va también en asociación al hemograma. Entonces, casi después de varios años comienza a ver la fase acelerada. Acelerada significa que se está yendo ya a una leucemia. La fase acelerada dura de 6 a 9 meses y entra la fase aguda, que lamentablemente incluso en una leucemia mieloide crónica, el paciente, la lesión aguda es muy aparatosa y puede fallecer en meses. Por eso es que esta es la evolución natural. Si tengo un paciente joven de 30, 40 años, incluyendo de 50, definitivamente ya casi diríamos que en años, diríamos 8 años, 10 años, el paciente indefectiblemente iría a una leucemia. Por tanto, parte del protocolo de leucemia mieloide crónica es el trasplante de médula ósea, si el paciente es joven. Pero vamos a ver, las alternativas terapéuticas han mejorado muchísimo el pronóstico de esta leucemia. Igual acá lo vemos, la fase crónica, llega un momento, pasa a fase acelerada y entonces, esta es la fase que nosotros decimos la evolución natural pre la era de imatinib. El imatinib, que vamos a ver, su mecanismo de acción han cambiado notablemente el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Entonces, como decía, la fase crónica es aquella en la que puede pasar desapercibida o tiene síntomas generales, el aumento del tamaño del vaso, puede haber también hepatomegalia, la leucocitosis que comienza a ver progresivamente incrementarse, la médula es hipercelular y tenemos todos los marcadores de hipercatabolia. Tenemos la deshidrogenasa láctica elevada, el ácido úrico, la vitamina B12, la fosfatasa alcalina leucocitaria, no en la calidad hepática, leucocitaria está disminuida ausente, indicándonos la fosfatasa alcalina que me indica la presencia de los gránulos secundarios en el neutrófilo. La fosfatasa alcalina leucocitaria está disminuida, significa que los gránulos secundarios que corresponden a los segmentados están disminuidos
¿por qué? Porque hay la diferente proliferación de las estirpes de la serie mieloide más jóvenes y son gránulos de tipo primario o no tienen gránulos, depende de la diferenciación. En la fase acelerada, como les comentaba, son pacientes que comienzan a hacer síntomas, doloroso, comienza a hacer fiebre, el vaso que ya progresa, la resistencia al tratamiento, la leucocitosis no baja con el tratamiento, comienza a haber trombocitopenia, esa es una característica, o una trombocitosis llamada 1 millón que no se controla. Va a haber vasofilia intensa, más del 20% de sangre periférica, y comienza a aparecer blastos. El hecho que haya blastos, tanto en médula como en sangre periférica, ya me está indicando que hay, me tiene que llamar la atención que ya está virando, que va a virar a una leucemia. Puede haber mielofibrosis y se puede haber también adquisición de nuevas anomalías cromosomales. Inicialmente la anomalía única es el cromosoma filadelfia, pero en el transcurso, y eso indica más pronóstico, la presencia de doble cromosoma filadelfia o de lesiones o trisomías u otras alteraciones que me puedan decir que ya la enfermedad está cambiando de espectro. Y la crisis blástica es una leucemia aguda y ya se maneja incluso como leucemia aguda, y como ustedes saben, el concepto de crisis de leucemia aguda es que debe haber más del 30% de blastos en la médula ósea y puede haber incluso pancitopenia con mielofibrosis, y indicando ya que efectivamente ya viró hacia la tercera fase. Aquí lo tenemos en la forma ya en las 3 fases, contra leucocitos, los blastos, por ejemplo, en fase crónica, no suelen haber o hay pocos, pero ya la crisis blástica mayor o igual al 30%, las plaquetas si están disminuidas en la crisis blástica, y la médula ósea va a estar hipercelular, la citogenética, la presencia del cromosoma filadelfia, y el BCR-ABL, que es la representación molecular del cromosoma filadelfia. Entonces, ¿qué es el cromosoma filadelfia? Y eso ya ustedes también lo han de conocer. Es una translocación. ¿Qué cosa es una translocación? Es un intercambio de material genético entre 2 cromosomas. Y aquí los que están asociados a la LMC son el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Y ustedes están observando en una fracción del ABL, parte del ABL que está acá abajo, el cromosoma 9, esa fracción ABL pasa al cromosoma 22, el cromosoma 22 le va a ceder la fracción que se llama BCR. Y al final vamos a ver el cromosoma 9 más grande y el cromosoma el 22 más pequeño. Y la fusión de estas 2 fracciones es el BCR-ABL. Y ahí vamos a ver que ese es el problema. Entonces, esta fusión de BCR-ABL, que está producida justo por este intercambio de material genético, codifica una oncoproteína, que es la proteína que se denomina el P210, pero también puede haber el P190 o P230, pero el característico es el P210. Entonces, esto yo lo pido en biología molecular. ¿Por qué? Porque puede haber pacientes en donde el intercambio de material genético, y ya vamos a ver el cariotipo, no lo tengo acá, acá está, por ejemplo, este es el cariotipo, que comúnmente lo hacemos, por supuesto que se sigue haciendo, pero muchas veces ustedes están viendo que solo representa el tamaño del cromosoma. Cuando nosotros decimos que hay el cromosoma filadelfia es porque vemos que el cromosoma 9 está más grande comparando con su par de cromosoma 9, y el 22 ustedes están viendo que está pequeño. Pero algunas veces el intercambio de material no se da en la porción, o sea, ese intercambio se denomina en la porción P210, se da en otras fracciones, y por tanto, a pesar que hay ese intercambio de material genético, puede que el cromosoma 9 siga del mismo tamaño, pero ha habido el intercambio genético. Entonces ya el cromosoma filadelfia no nos representa el 100% lo que sería salvo el cromosoma filadelfia me indica esto cuando el tamaño del cromosoma, y que lo vemos aquí evidente, se da. Pero muchas veces, algunas veces no se da. Por tanto, nosotros tenemos que hacer el estudio molecular. Y el estudio molecular es de
buscar esta oncoproteína, que la más común y la que pedimos nosotros es el P210. Para esto nos ayuda más el neoplásica porque es costoso y hemos centralizado todo en el INEM. Y el INEM nos permite, y felizmente el Seguro Integral nos está cubriendo esta parte. O sea, cariotipo nosotros en nuestro hospital hacemos, y muy bien, es obligado a hacerlo para ver también otras alteraciones cromosomiales, pero el estudio de biología molecular va hacia buscar esta proteína 210, que es la característica en leucemia. Entonces igualito acá vemos mucho más nítido el intercambio del material genético, pero abajo ustedes ven lo que representa el oncogeno, que al haber ese intercambio de material genético está dado en justamente en la formación de la proteína 210. ¿Y qué ocurre cuando hay este intercambio? Al producirse esta proteína, el BCR-ABL, precisamente pues va a haber esto ocasiona que se estimule la proliferación celular. Entonces hay tres procesos ahí, hay proliferación de la serie mieloide, la apoptosis va a estar disminuida, quiere decir que la célula vive más, porque la apoptosis es un proceso ya establecido genéticamente, la célula tiene que morir en determinadas fechas, pero acá precisamente por esta alteración que la apoptosis se ve reducida. Y en tercero, incluso la actividad de las células, el proceso de Lynch está incrementado. Entonces, todo eso se produce precisamente cuando, por este problema y esta formación de este oncogeno, el P210, ocasionado por el intercambio genético, y esto ya es pues alteración de tipo ya mutacional, no es una mutación. Pues esto es lo que decía, lo paso, lo que comentamos del cromosoma Filadelfia, igual, precisamente recordarles esta proteína de fusión es el BCR-ABL, el que va a estimular todo el proceso. Entonces, el responsable, se puede decir, del problema en la leucemia mieloide crónica es esta tirosina quinasa BCR-ABL. Justamente en el proceso de intercambio pues, se estimula y se produce esta tirosina quinasa, que altera el proceso de la mitosis. Entonces, lo que comentamos, hay un incremento en la proliferación celular, evita que produzca la apoptosis. Entonces, las células, hay una gran carga tumoral, pero la célula vive menos. Vive más. Entonces, esto es el sí producido por la tirosina quinasa. Entonces, se ha visto que ahora ya los estudios es bloquear esta tirosina quinasa. Y ese es el mecanismo de acción de los medicamentos que han mejorado notablemente la sobrevida de estos pacientes. Entonces acá tenemos lo mismo que dije, el BCR-ABL, que ocasiona pues un fenotipo alterado neoplásico, entonces motiva la mitogénesis, que hay una proliferación celular, inhibe la apoptosis y la alteración de la densidad. Esos son los tres. Pero recuerden también que el cromosoma Filadelfia no es exclusivo de la leucemia mieloide crónica, por supuesto el 95% lo presenta, pero nosotros tenemos leucemias agudas, sea linfoides o mieloides, donde hay cromosoma Filadelfia positivo. E incluso esas pacientes se tratan como una leucemia mieloide crónica, porque de repente acá hay están viendo ya, hay una conjugación de patologías en el cromosoma. Entonces vamos a tener otras leucemias, sobre todo las agudas, en donde podría verse también cromosoma Filadelfia positivo. Entonces, ¿cuáles han sido las opciones terapéuticas? Entonces, las opciones van a eliminar el cromosoma Filadelfia, o sea, si yo elimino o negativizo, se puede decir, la presencia del cromosoma Filadelfia, como no es que lo elimine sino que evito la formación del cromosoma, entonces me dice que estoy actuando sobre molecularmente sobre la respuesta citogenética. Pero esto por muchos años no se pudo lograr. Entonces, el principal objetivo al inicio de los tratamientos ha sido por muchos años la respuesta hematológica, o sea, ir hacia la carga celular, aminorar la carga celular. Como una leucemia, en la leucemia aguda también voy a destruir la carga celular. Entonces, para mejorar, tener una respuesta hematológica. ¿Cuál era? Disminuirla a nivel de leucocitos.
y por tanto, basar en esto, disminuir el vaso, el tamaño del vaso y mejorar el estado general del paciente. O sea, ese era el objetivo primordial inicialmente de la leucemia amiloide crónica. Pero ¿qué pasa? Estos agentes terapéuticos que usábamos para estos tres fines, la sobrevida no se mejoraba. Mejorábamos un poquito la calidad de vida, pero la sobrevida seguía igual. Moría el paciente. Entonces, hemos tenido por muchos años ciertas terapias que han ido con los años cambiando. Desde muchos años, por ejemplo, se irradiaba el vaso, ahora ya no se hace eso, y se comenzó a usar el busulfán, que es una familia de la ciclofosfamida, es agente alquilante, y el busulfán por muchos años se ha usado para aminorar la carga tumoral. El busulfán pasa después a ser el melphalan, y por muchísimos años se usaba el melphalan, pero la idea era solo disminuir carga tumoral. Se daba el melphalan, que después también se utiliza mucho la hidroxiurea, que hasta ahora la hidroxiurea la usamos para casos en donde pacientes muy ancianos o no toleran las otras terapéuticas y no hay, lamentablemente el pronóstico no es muy bueno, pues ya pasamos a la hidroxiurea. Nos usamos muchísimo tiempo la hidroxiurea, se daba diario la hidroxiurea, y cuando caían los leucocitos a 10.000, quitábamos y esperábamos que suban los leucocitos. Pero ahora ya, como estamos viendo, vamos a ver, ha habido pues un cambio total de la terapéutica. Usamos esplenectomía también, pero que al final no tiene sentido, porque en realidad era la alteración. Se sacaba el vaso, pero comenzaba a crecer los ganglios. Entonces sacamos solamente cuando se saca, cuando por alguna razón el vaso es muy friable y estalla. Efectivamente ahí hay que hacer implemento. Entonces, cuando empezamos la hidroxiurea, que todavía se usa en algunas partes del país porque no hay accesibilidad a otros tratamientos, se puede usar hasta 2 gramos al día. El busulfán se puede usar también 4 miligramos al día vía oral. La respuesta hematológica es buena, cerca del 90%, ustedes van a ver los leucocitos, el hemograma normaliza, pero no hay respuesta citogenética y no tiene efecto en la enfermedad progresiva. Entonces, yo le hago el estudio del cromosoma Filadelfia, luego el P210 y no va a ser modificado, porque en realidad solamente actúa sobre directamente las células para aminorar la carga celular, pero más no para la enfermedad. Y ahora la recomendación es el uso de las tirosina quinasas, el bloqueo de la tirosina quinasa ha sido ahora la respuesta espectacular en la leucemia amiloide crónica en los últimos años, y es el ingreso del imatinib. Entonces, inicialmente se usa el imatinib, que podemos usar 200, 400 miligramos, depende también de la respuesta del paciente. Puede usar el nilotinib, que también lo disponemos nosotros en el seguro integral, con menos experiencia y menos respuesta, 300 miligramos en 2 tomas, o cuando no hay respuesta al imatinib o hay efectos colaterales que el imatinib ya estamos viendo que no nos responde, que no hay una mejora de la carga tumoral, o haciendo el estudio, tenemos que hacer el estudio cada 3 meses del BCR-ABL, que también ya se hace con biología molecular y ahí determina la respuesta, tiene que ser menos del 1% de la clona, me indica que hay respuesta adecuada. Si no observamos eso, pasamos al dasatinib. Que también lo bueno del seguro integral es que nosotros damos cobertura de estas 3 alternativas terapéuticas. ¿Qué pasa? El problema del dasatinib nos está causando muchos problemas en realidad, intolerancias, nos está causando diarreas, náuseas, vómitos, y el paciente incluso ya no quiere tomar la medicación. En caso de falla al imatinib, cambiamos, que estábamos diciendo, cambiar a otras alternativas terapéuticas. En caso de intolerancia, cambiar a otras. O sea, se va modificando de acuerdo el problema son las intolerancias que puedan hacer que el paciente ya no tolere y retire el medicamento. Entonces, sobre todo estamos observándolo con el dasatinib. La tercera línea, en caso de falla de 2 o 3 de estos inhibidores de la tirosina quinasa, se considerará el tratante alógeno, sobre todo en pacientes jóvenes, buscando también donantes compatibles, donantes adecuados en trasplante. Bueno, estas son las dosis.
que definitivamente tiene que darse antes del trasplante, hay que ponerlos en remisión, teniendo el donante adecuado y pasa al trasplante. En la fase acelerada blástica podemos seguir usando los inhibidores de la tirosina quinasa hasta considerar el trasplante. Y bueno, ¿cuál es el fundamento? Ya lo comentamos. La leucemia mieloide crónica está caracterizada por la translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia. El producto de este gen de fusión es el BCR-ABL tirosina quinasa, que es el leucemógeno. El imatinib es un inhibidor de este gen, de esta tirosina quinasa, y al inhibir evita pues la proliferación de la clona y con todo ese problema, la apoptosis, etc. Y aquí lo tenemos, igual es el cuadro de la inhibición por el imatinib. Entonces bloqueamos toda la línea de la formación de la leucemia mieloide crónica. Entonces, actualmente el imatinib está recomendado como primera línea de terapia en caso de leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia positivo. La dosis recomendada de 400 miligramos al día por vía oral. Y los pacientes con falla de respuesta o respuesta subóptima podemos aumentar de 600 a 800 miligramos al día. Ahora, ¿cómo evaluamos la respuesta? Respuesta completa cuando el nivel de leucocitos es menos de 10.000. Cuando no hay pues de la proliferación de la serie blanca, granulocitos mucho menos inmaduros, cuando los basófilos son menos del 5%, cuando las plaquetas están tendientes a normalizar y el vaso es no palpable. Entonces, esto indica una respuesta completa. La respuesta citogenética, cuando es completa, cuando ya no se observa el cromosoma Filadelfia, o como vemos el estudio, actualmente nosotros preferimos hacer el estudio molecular, o sea, estudiamos el BCR-ABL. Se habla de respuesta completa cuando el BCR-ABL es menos del 1% en las metafases observadas, parcial cuando es de 1 a 35% positivo, menor cuando es de 36 a 65% lo encontramos en las metafases, mínima cuando es 66 al 95% de metafases, y no hay respuesta cuando es más del 95% de las metafases evaluadas, cromosoma Filadelfia positivo. Entonces nosotros esperamos de 3 a 6 meses para hacer el estudio de BCR-ABL, lo hacemos también en nuestro hospital, es por biología molecular, y hay mejoras más que hacer solamente el estudio del cromosoma Filadelfia, que de repente no nos va a representar exactamente tal. Por último, los factores pronósticos al diagnóstico, la edad, mientras más joven el paciente, el pronóstico como empeora. La edad de presentación más joven ha sido descrita en un niño japonés de 2 años de edad, con la mieloide crónica. Nosotros hemos tenido una niña de 15 años con el MC, entonces estos pacientes muy jóvenes, la tendencia es tratarlos. El tamaño del esplenomegalia es gigante, también es un pronóstico difícil. Si el recuento plaquetario es menos de 100.000, ya me está indicando de repente el paciente ya lo encontramos en la fase acelerada. Entonces no, ni sabemos si estaba en la fase crónica, de frente ya fase acelerada. El porcentaje de blastos, que ya me está indicando que está yendo hacia la leucemia aguda, y el porcentaje de basófilos. Si tengo más de 15% de blastos en el periférico, más de 20% de basófilos, se me está indicando que el paciente rápidamente está probablemente yendo a una leucemia. Entonces tendré que evaluar qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Por último, este es el último cuadro en relación a que hay otras patologías que están dentro de los síndromes mieloproliferativos que tienen que entrar como diagnóstico diferencial. Aparte, acá tenemos la leucemia mieloide crónica. La patología que se parece mucho es la metaplasia mieloide. La metaplasia mieloide, o sea, la proliferación de una clona determinada de la serie hematopoyética me va a dar un mieloproliferativo. En el caso de la leucemia mieloide crónica es la proliferación de serie granulocítica o la serie blanca. La proliferación de tejido de soporte, tejido fibrótico es la metaplasia mieloide. La proliferación de serie roja, los glóbulos rojos, vera, y la proliferación de plaquetas es la tromocitosis excepcional. Una puede mirar a la otra, pueden saltar las patologías, ¿no? ¿Cuál de estas es más frecuente? La leucemia mieloide crónica, que
la patología que se parece más es la metaplasia amiloide, porque ambas hacen el vaso gigante. La polistemia vera y la trombocitosis esencial hacen esplenomegalia, pero no gigante como las dos anteriores. ¿Cómo diferencio? En primer lugar, la edad de presentación. Ya hemos visto que la leucemia amiloide crónica es de adultos, diríamos 55 a 65 años, la metaplasia amiloide de ancianos, 70 años arriba. En la aspirado médula ósea, la leucemia amiloide crónica es hipercelular. En la metaplasia amiloide, incluso el hueso es lo que llamamos dry tap, o sea, voy a sacar una muestra seca, no encuentro, incluso el hueso es duro, porque prolifera el tejido fibrótico. ¿Dónde es que se produce entonces la celularidad? Porque hay leucocitos, es el vaso, es el hígado o son los órganos. O sea, la médula ha perdido la relación de producir células y lo ha reemplazado otros órganos que antes producían, o sea, las fases primarias producían sangre, y luego es la médula ósea, que la adultez que asume esta autoridad, ¿no? Y en cambio la polistemia vera, y ustedes saben, pues entra dentro del grupo de poliglobulia. Esto en la mañana, cuando salgo hemos visto un paciente con poliglobulia, entonces hay un screening, hay que investigar. Por último, realmente como diríamos excluyente, queda la polistemia vera, porque la poliglobulia más común es hipoxia. Entonces tengo que descartar todas las causas secundarias, también tumores productores de eritropoyetina, y después queda la sospecha de polistemia vera. Igual la trombocitosis esencial, hay la trombocitosis, incluso de 1 millón o más, de todas maneras me tiene que hacer sospecha esta patología. Se va a ver en gente mayor, pero tengo que descartar, peor en esta patología tengo que descartar causas secundarias de hiperreactividad. Una anemia ferropénica común no puede dar trombocitosis, entonces tengo que investigar que no exista causa secundaria que ocasione este problema. Entonces consideramos esta patología. Bien, entonces pasamos a la siguiente, que es la leucemia linfótica. No sé si hay alguna pregunta. ¿Lo puedo pasar acá? Leucemia linfocítica crónica. La leucemia linfocítica crónica entra dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos y son entidades en las que hay una proliferación clonal de linfocitos. Ustedes saben que hay dos tipos, BOT, maduros e inmunocompetentes. Entonces, la diferencia es que el linfoproliferativo crónico está en relación a linfocitos maduros. Y por tanto, vamos a ver la médula, gran cantidad de proliferación de linfocitos, igualitos que el normal. A diferencia de la leucemia linfoide aguda o linfoblastia aguda, donde la característica es la presencia del blasto, que tiene anormalidades, características diferentes, nosotros ya por morfología lo podemos detectar. Bueno, en realidad es también una patología clonal, es una proliferación clonal linfoide que tiene ciertas características y vamos a ver su pronóstico y también la conducta terapéutica. Al igual que la leucemia linfoide, la leucemia amiloide crónica, muchas patologías pasan desapercibidas. Se va a ver en ancianos. Igual, un paciente, una persona totalmente sana, o una que no tiene mayor síntomas, y se hace una prueba de laboratorio y le encuentro grandes leucocitos, pero a predominio de linfocitos. Y vamos a ver en algunas oportunidades, incluso estos pacientes ni se tratan, y vamos a ver en qué momento comenzaremos esta parte. El diagnóstico de estos síndromes linfoproliferativos crónicos debe basarse en un estudio citológico, la histología, los marcadores inmunológicos, la citometría de flujo nos están fallando muchísimo, ya no es pues, el estudio histológico, histopatológico con un microscopio, que en anatopatólogo nosotros los hematólogos podemos presumir el diagnóstico, pero ahora ya es obligado a hacer el estudio de la citometría de flujo. Y como ya tenemos mayor accesibilidad a estas terapias, a estos diagnósticos, a esta prueba de laboratorio, el INE nos está apoyando hasta que nosotros tengamos ya nuestro citómetro, entonces el diagnóstico es mucho más selectivo, ya no es tanto la citología o la histología.
Y obligado también hay que hacer el estudio citogenético y molecular, porque vamos a ver las alteraciones cromosomiales también me van a indicar pronóstico de la enfermedad. ¿Cómo puedo yo entonces presumir este diagnóstico? En primer lugar es el extendido de la sangre periférica. Lo primero que vamos a observar en un frotis se encuentra leucocitosis, pero vamos a ver formas como estas. Vamos a ver gran cantidad de células de un solo tipo, pequeñas, que semejan, ustedes saben que el linfocito es una célula pequeña que tiene la mayor cantidad de núcleo, casi no tiene citoplasma, algunas veces tiene gránulos finos, otras veces no, otras veces ni vemos el citoplasma. Entonces acá vemos, por ejemplo, los 4 son linfocitos, pero de diferente grado. Algunos son maduros y otros un poco más grandes. El lado izquierdo grande también es un linfo, pero es linfomonocitoide. Semeja más como si fuera un intermedio. Pero los 4 son linfocitos. Este también es un frotis, pero ustedes están viendo que casi todas las células son iguales. Es diagnóstico diferencial de hacerlo con leucemia aguda, definitivamente. Para esto viene la experticia nuestra y también los equipos hematológicos hacen más o menos, como se basa también en el estudio de citometría, pueden presumir por el blastos, ponen linfocitos, pero de todas maneras siempre se solicita el apoyo del experto para definir cuál sería. Todos estos son linfocitos. Del lado izquierdo, al contrario, por acá que tiene bastante gránulos, es un promielocito. También podría haber algo, pero acá la mayoría son de un solo tipo, y ya eso me tiene que llamar la atención. Entonces hay una proliferación de unas células, de los linfocitos más. Entonces, estas células, ya lo primero que nos va a hacer sospechar, lo puedo ver las células en médula, en ganglio, en vaso y en otros órganos. Y por eso es que la leucemia linfocítica crónica tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con linfomas. E incluso las últimas recomendaciones, el último libro de la Organización Mundial de la Salud, ya no junta leucemias, no pone leucemias agudas, leucemias crónicas, ahora pone neoplasias de estirpe B y neoplasias de estirpe T, e incluye linfomas junto con leucemias. Y vamos a ver la leucemia linfocítica crónica, también hay que hacer diagnóstico diferencial con linfoma de tipo folicular o también la de Mann, que esto sí ya es necesario, por eso el estudio de la citometría, sobre todo para el LS, es importante. Porque la citometría en el caso de linfomas no está adecuado. La citometría está dado más para neoplasias puramente de médula ósea. Los linfomas, ustedes saben, son periféricos, pueden afectar la médula, pero en forma secundaria, ¿no? Pero se va a encontrar como una superposición de ambas. Y vamos a ver, hay ciertas diferencias en la citometría. Algo característico también en las extensiones de sangre periférica es que vamos a ver incluso células rotas, como si fueran manchas, que son las células de Krünscher, que son manchas únicamente de citoplasma. O sea, se ve una célula, una estructura de color rosado. Y eso se va a ver en una coloración simple en un extendido de sangre periférica. Entonces, es importante la morfología del linfocito también para saber las diferentes variantes en su clasificación, pero que a mí me va a ayudar muchísimo la citometría de flujo. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho, hay linfomas y en este caso la citometría por el marcador o el receptor que tenga cada célula me va a poder ayudar a diferenciar más detalladamente si estamos frente a una leucemia crónica, linfocítica por sus variantes o los linfomas. Entonces, ya para afinar un poco el diagnóstico. Dentro de los síndromes linfoproliferativos tenemos 4 grupos. La leucemia linfocítica crónica, que es la más frecuente, que es la que vamos a hablar ahora, el LC. La leucemia prolinfocítica B, que es una célula anterior al linfocito maduro. La tricoleucemia y una variante de tricoleucemia,
que es una patología también rara y que es agresiva, y la leucemia son las plasmáticas, donde vamos a ver es, ustedes saben que del linfocito nace pues la célula plasmática, que es la forma más madura, pero todas estas son estirpe B. Entonces, estas 4 patologías entran dentro del síndrome linfoproliferativo de estirpe B. Y las de estirpe T también tenemos la leucemia prolinfocítica B, la leucemia de linfocitos granulares. Hemos visto unos linfocitos que tienen puntos, gránulos en su citoplasma, son asociados a estos, y la leucemia de linfocitos tipo Sézary, que Sézary es un linfoma cutáneo. Entonces, por eso, si yo me interesa mucho la morfología, podría yo apoyarme en la morfología, pero en realidad ahora ya sabemos que es el estudio de la citometría que me va a ayudar mucho y no me voy a estar preocupando de todo esto, sino me va a ayudar al diagnóstico. Acá tenemos esta, otra vez volvemos a la leucemia linfocítica crónica, que es la patología más común. Tenemos aquí igual, todos son linfocitos, gran cantidad de linfocitos a nivel periférico. Este es el Sézary, como el César, que es una célula mucho más grande, ya no es un linfo como vemos en el anterior, grande, con incluso prolongaciones. Entonces, digo, puede ser un tipo Sézary. Este que tiene prolongaciones, como el atrico significa pelo, que se llama también la leucemia peluda, porque es un linfo, pero con prolongaciones, como si fuera pelitos que tuviera alrededor de prolongaciones citoplasmáticas. Y esta es la célula plasmática, que también podría haber en el infantil periférico. Si la encuentro en esto, entonces digo, es una leucemia de células plasmáticas. Entonces, me puede hacer sospechar y voy a la estudio citológico. Ya considerando solo la leucemia linfocítica crónica, estamos frente a la proliferación clonal maligna de linfocitos maduros. Casi el 90% son de tipo B, linfocito B. Es el tipo más común de leucemia, he puesto en incógnita, constituye el 30% de los casos, pero yo puse en incógnita porque, como les digo, hay las poblaciones donde la vida sobrevive es mayor, la leucemia linfocítica crónica tiende a aparecer, aparece a la edad de 75-80 años. Nosotros tenemos nuestra vida media promedio 72 años, estamos llegando. Entonces, nuestra población no llega a las edades en que es más frecuente la presencia de del LLC. Entonces, habría que ver la parte epidemiológica de esto. Pero sin embargo se describe que es la leucemia más común en el occidente, 4.2 por 100.000 al año. La incidencia se incrementa a 30 por 100.000 al año en personas mayores de 80 años. Por eso es que les digo, la edad media promedio es 72 años. O sea, mientras más anciana es la persona o la población, mayor predisposición de que parezca esta enfermedad. Sin embargo, también se podría ver en gente más joven. Pero esta es una patología de ancianos. Hay una predisposición genética, se observa también una cierta predisposición y riesgo de incrementarse en las familias, sobre todo si están en primer grado, asociadas en primer grado, sobre todo asociadas en realidad todas neoplasias hematológicas, pero acá no hay relación ni con radiación ni con retrovirus. No se sabe exactamente por qué se produce. El cuadro clínico, como dijimos, en la leucemia mieloide crónica, el 25% son asintomáticos y se diagnostican por prueba rutina. Algunos ya comienzan a hacer presencia de ganglios, síntomas de anemia, sangrados, protocopiales que están progresando. Va a haber ya esplenomegalia y también puede haber hepatomegalia. Entonces, muy parecida a la leucemia mieloide crónica, variaría la edad de personas. El criterio diagnóstico es la presencia de sangre periférica de 5.000 o más linfocitos maduros monoclonales. Esto se confirma con la citometría de flujo. Entonces, nosotros podemos verlo en el frontil periférico, pero a todos los pacientes mandamos a INE para que nos ayude la citometría. La presencia de sangre periférica, vamos a ver esos linfocitos, tienen escaso citoplasma, con cromatina muy compacta, idéntico con un linfoma.
Pero también se podría ver linfocitos atípicos o los prolinfocitos, que son linfocitos mucho más grandes, dependiendo de la estirpe que hay. Esta es la forma típica de una leucemia linfocítica crónica. Miren todo, este es un frotis periférico. Y yo les dije que en un frotis normal, en un campo, puedo encontrar una sola célula normalmente. O sea, yo tengo para hacer un recuento de 100 células, yo tengo que ver muchos campos. Pero ustedes ven que este es un solo campo. Y la gran cantidad de células, todas son maduras. Son linfocitos maduros. Entonces, es la primera forma de diagnóstico que es esta alteración. Lo otro también es esto característico, como esa masa de linfocitos es una gran cantidad cuando yo hago el centrifugado, y eso también nos lo informa el laboratorio. Esta es una muestra para un hemograma, se lleva a la centrifugación y van a ver esa placa blanquecina al centro. Es que justamente entre el plasma y el paquete, ahí es donde se cargan los leucocitos en general. Y vamos a ver una masa blanquecina, que puede ser por serie blanca o sea, puede ser mieloide, porque la leucemia mieloide también puede presentar esto. Es por la gran carga y masa de leucocitos. En este caso son predominantemente linfocitos. Entonces, característico observar esa. Y desde ahí ya dicen, mire, está pasando algo, miren la carga. En primer lugar, ha de estar con anemia el paciente, porque miren la poca cantidad que hay de glóbulos, pero también se ve esa masa. Desde ahí ya también el técnico, el tecnólogo comienza a avisar de que este paciente tiene un problema. Y aquí tenemos lo que es la citometría de flujo. Es el estudio de receptores mediante anticuerpos monoclonales. Y aquí vemos hacia el lado izquierdo los marcadores para la célula T y al otro lado para la célula B. Dentro de las células B predominantemente es el CD20, el CD22, el CD19, que son los marcadores predominantes de células B. Y al otro lado está el CD2, el CD4, CD8 que está predominante, pero vamos a ver, de acuerdo al marcador y la citometría nos ayuda, no marca todos los receptores, marca los más importantes y me ayuda a determinar si la estirpe es B o si la estirpe es T y si es madura o inmadura. Entonces en eso se basa la citometría. Y aquí vemos, estas son las 4 patologías que hay que estudiar cuando estamos con cuadros sospechando del síndrome linfoproliferativo. Tenemos la leucemia linfocítica crónica, de células B, el linfoma de células manto, linfoma folicular y el velloso. Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, está todo lo que es la característica, y estos son los marcadores, los monoclonales para buscar los antígenos. Y en base a la presencia o no del marcador, en este caso la citometría, la presencia del anticuerpo me va a indicar el antígeno que corresponde a la célula, voy a poder determinar exactamente frente a qué patología estoy. Por ejemplo, ustedes están viendo el CD5, el CD19 es bastante importante para marcar, en el caso diagnóstico para la leucemia linfocítica crónica, para el linfoma de células de manto, en realidad para todos, porque son el 19 y el 20 son estirpe B y todos son marcadores para estirpe B. Pero están viendo el CD20, es el marcador predominantemente para linfomas, más que para leucemia linfocítica. Entonces, marcando, en cambio ustedes ven que el CD23 es importantísimo para el diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica, porque el resto sale negativo. Entonces ahí ya me dice qué marcador en el inmunofenotipo o en la citometría de flujo pido para el LLC, estirpe B, que es el CD23. Porque el CD19 y están viendo el CD19 y el CD20 para los 4, o sea, tanto para linfomas como para leucemia crónica. Entonces, mediante esto yo puedo más o menos determinar la patología. Usted está viendo el CD5, es importante también para el LLC y también para el linfoma solar del manto. Pero en las otras dos, linfoma folicular y velloso, sale negativo. Entonces, siempre cuando nosotros enviamos la citometría tenemos que hablar más
mandar un pequeño resumen, tenemos que enviar una lámina y la presunción diagnóstica para que ellos en base a eso hagan un marcador, porque no hacen para todo, lo hacen porque esto tiene un costo alto. Se hará para el marcador que estamos sospechando el diagnóstico. Entonces, mediante esto podemos decir que la leucemia linfocítica crónica expresa el antígeno CD5 y antígenos de superficie CD19, CD20 y 20. Eso es lo que hemos visto acá, ¿no? Ahí está el CD5, el CD19, el CD20 y el CD23. Entonces, esos son los más importantes para poder decir qué es el LS. Después, también, como es linfocito B, va a expresar inmunoglobulinas y por tanto yo puedo también estudiar, y eso estudian también las cadenas ligeras, kappa o lambda. No si me interesa si es mieloma, porque mieloma también se va a ver porque es simplemente, pero también vamos a expresar en la clona, en la LS, si es hay cadena ligera kappa o lambda. Y vamos a ver las otras entidades, y en ese sentido, a veces, si no hay ganglios, si tenemos vasos, tenemos hígado, y un termograma en el que hay linfocitosis, entonces mi diagnóstico es fácil. Pero cuando tengo ganglios e infiltrado por linfocitos, entonces ahí yo digo, ¿es un linfoma o es una LLC que ya infiltró en su última fase de ganglios? Ahí es donde intervienen los otros marcadores para el citoma. Y aquí tenemos, entonces, neoplasias que expresan antígeno superficie solar B, en caso de aquellos que expresan CD5, pero que son negativos al CD23. Tenemos el CD5, tenemos acá la leucemia linfocítica crónica, pero el linfoma folicular es negativo, el linfoma velloso es negativo. Entonces tenemos que, en base a esto, comenzamos a investigar. Ya esto es un poquito ya más detallado en el caso de que sospechemos de linfomas. Y precisamente los marcadores de la citometría me van a ayudar a mí a definir eso. Como se los dejo en el slide, lo van a poder revisar mucho más detallado. En el caso de y es lo que les comentaba en la Organización Mundial de la Salud, la clasificación del linfoma linfocítico a células pequeñas y la leucemia linfocítica crónica están ahora consideradas como una única entidad. Y lo que les comentaba que actualmente ahora ya se asocian más que neoplasia a células B, neoplasias a células T. Ya no está clasificándose como leucemias y linfomas, porque se van a asustar. La leucemia linfocítica crónica, entonces, para recordar, es la presencia de ganglios, puede haber esplenomegalia, y en donde hay pues linfocitos de sangre periférica que no exceda a 5 por 10 a la 9 por 10, o sea, hasta de 5.000 linfocitos. Y muestra el inmunofenotipo de una LLC, como hemos visto, ¿no? Bueno, entonces para estudiar, el estudio de qué cosa voy a estudiar cuando tengo la presencia de una sospecha de LLC, tengo que hacer pues todo el estudio del primero, la historia clínica, el estatus del paciente es importante para definir el tratamiento, el hemograma por supuesto, cómo está el hígado, cómo está el riñón. El pus directo, puede haber pus directo positivo, puede debutar como una anemia hemolítica autoinmune, deshidrogenasa láctica elevada, inmunoglobulinas, puede haber un pico monoclonal, precisamente como resuelto en la célula B, el inmunofenotipo, la citogenética y el marcador TP53 porque este da un pronóstico desfavorable. El aspirado, la biopsia, los marcadores para virus, sobre todo para definir si hay una asociación o también para modificar terapeutas. Y lo mismo tengo que evaluar en relación a la respuesta del paciente. El estadiaje, y esto también es conocido, hay dos formas de estadiar a los pacientes y es importante para definir si voy a tratar o no al paciente. El RAI me divide en 3 grupos. El de bajo riesgo es el estadio 0, en donde solo encuentro linfocitosis, más de 15.000 linfocitos en el hemograma. La sobrevida media es más de 10 años. Cuando hay linfocitosis únicamente, incluso los protocolos clínicos no dan tratamiento. El riesgo intermedio es que si bien dos grupos RAI 1-2, en uno hay linfocitosis y adenopatías,
En el otro hay linfocitosis, sea con hepatomegalia o esplenomegalia, puede haber una linfadenopatía y hay una sobrevida mayor de 8 años. El alto riesgo es el RAI 3, el RAI 4, el RAI 3, donde ya hay caída de la hemoglobina, como sin linfadenopatías o granulomegalia. O sea, si ya hay anemia, ya de frente pasa al alto riesgo. Y en el RAI 4 va a haber linfocitosis y ahí es trombocitopenia, menos de 100.000, como sin ganglios o organomegalia. Generalmente el paciente llega a la hospitalización cuando es un alto riesgo, porque las primeras pueden pasar desapercibidas. Entonces ya la sobrevida es de 6 puntos más o menos 5 años. Este es el estadiaje de Binet o del International Workshop en leucemia linfocítica crónica, que divide en dos grupos, A, B y C, que es una mezcla, se puede decir, del otro. El grupo A, cuando la hemoglobina es más de 10, estadio A con más de 10, plaquetas más de 100.000 y tiene menos de 3 áreas afectadas. Hablamos de 3 áreas cuando hay ganglios, que puede cuando hay vaso o cuando hay hígado. Sobre la magnetizar, este sería el RAI 1. El estadio A, B, es cuando hay la hemoglobina es más de 10, plaquetas más de 100.000, pero ya tiene 3 o más áreas afectadas, o sea, tiene ganglios, tiene hepatos, esplenomegalia. Y el estadio C, cuando la hemoglobina ya está con anemia y hay trombocitopenia. Sería el estadio ya RAI 3 a 4. Y la sobrevida es de 6.5 años. Entonces, están viendo, a pesar de todo, la sobrevida diríamos que es relativamente larga en los pacientes. La detección del 17P o la mutación CTP53 está asociada a un pobre pronóstico. Por eso es que es importante hacer esto se va a ver también en la citometría y la sobrevida media del paciente de 2 a 5 años, ¿no? Disminuye la sobrevida. Y translocaciones también o delecciones como la cromosoma 11, el 20% también indica un pobre pronóstico. Aunque vamos a ver, va a depender también de la quimioterapia. Entonces, en los tratamientos vamos a ver en estadios tempranos, estamos hablando del estadio A y B sin enfermedad activa, o RAI 0, 1 y 2 sin enfermedad activa, la decisión es no tratar al paciente. Entonces, observo al paciente cada 3 meses, o si la leucocitosis no está marcada, no tiene clínica, al año, hasta evaluar ya cuando el paciente comienza a progresar la enfermedad. Entonces, en estadios tempranos, yo no me preocupo, espero la evolución del paciente. Observo. Ya en estadios avanzados tenemos el BINE estadio A y B, con enfermedad activa, el BINE estadio C, el RAI ya en estadio activo, o el 3 o 4, hablamos de enfermedad activa cuando hay síntomas B, ya cuando hay citopenias, cuando hay enfermedad inmune como anemia hemolítica, hepatosplenomegalia, fiebre, ¿no? Trombocitopenia, algún ya cuadro que me esté dando repercusión en el organismo, o cuando hay la presencia de la delección del cromosoma 17 o la mutación TP53, porque ya me está indicando también mal pronóstico. Entonces tenemos en estadios avanzados con enfermedad activa, ya hay que comenzar a iniciar el tratamiento. Bueno, ¿con qué hay diferentes tratamientos de elección? Y también va a depender pues de la capacidad de los sistemas de salud para poder tener alternativas terapéuticas. Tenemos aquí la de primera línea de tratamiento, sobre todo aquellas que son pacientes menores de 70 años sin mayores problemas de salud, función renal normal y sin que exista esa alteración cromosomal o la delección de la mutación TP53, usamos de primera línea el protocolo de FCA, que es la fludarabina, la ciclofosfamida y el rituximab. Y aquí están las dosis establecidas, se da ciclos cada 28 días y evaluaremos el transcurso de 9 meses. Estas enfermedades no se curan, por tanto, la idea del tratamiento es disminuir clona y mejorar el estado general del paciente.
pacientes mayores de 70 años sin problemas de salud, función renal normal, sin la detección del cromosoma 17 o tener ese TP53 que indica mal pronóstico, puede utilizar incluso terapia única. Puede ser o asociar al rituximab. El rituximab, que ustedes saben, el anticuerpo monoclonal CD20, ha mejorado notablemente la sobrevida de estos pacientes, sobre todo las neoplasias de estirpe B. Pero acá también, bueno, en el caso nuestro, el rituximab sí es una alternativa, estamos usando muchísimo para todas las enfermedades inmunes. Nos permite usar en PTI, en anemias hemolíticas autoinmunes que nos responden, los linfomas de sangre, terapia de primera elección. Entonces también podemos utilizarlo como parte del apoyo en tratamiento de la diabetes. Pacientes mayores de 70 años con comorbilidades, pero, o sea, que tengan ya algún problema de fondo, cardiópatas, renales, etcétera, pues ahí sí hay que tener cuidado, pero que no tienen esa dirección 17 o el TP53, entonces hay que evaluar la terapia. Como son pacientes ancianos, que es un problema, yo tengo un paciente de 80 años, cardiópata, ya no puedo darle algún tipo de tratamiento, entonces de repente si la carga tumoral es muy alta, doy un curso de metilprednisolona, los corticoides, ustedes saben, los estirpe B responden bien, puedo dar solamente con rituximab, de repente soporte paliativo, depende del tipo de paciente que tengamos, y podríamos dar incluso cloramucil, podría añadirse un corticoide, incluso vía oral más rituximab. Entonces, como están viendo, el protocolo en realidad de rituximab incluye casi todos los tratamientos. El problema está en estos pacientes, aquellos que tienen lesiones del cromosoma 17 o la mutación del TP53 que desde el inicio ya indica mal pronóstico. Entonces acá tenemos que usar los inhibidores nuevos. Ibrutinib es una alternativa, lamentablemente nosotros todavía no lo tenemos en protocolo y realmente sí nos causa mucha, nosotros cuando nos presentan el laboratorio que trae este medicamento, los protocolos de manejo en Estados Unidos, como se refiere al paciente de 80, 85 años, inician de frente ibrutinib y el paciente está, pero su respuesta es excelente. Nosotros lamentablemente este grupo de pacientes no tenemos alternativas, manejamos como si fuera los pronósticos como el anterior, porque no tenemos disponibilidad de ibrutinib, es caro y todavía no está considerado en nuestro territorio nacional, entonces no podemos hacer compras y tenemos que sustentar mucho si es que hasta el momento no tenemos ningún paciente que hemos usado ibrutinib, pero sí está en el mercado nacional y el Seguro Social está teniendo una